Bienvenidos al canal de GML Plus. Hoy vamos a continuar con la estrategia. Os he preparado un par de esquemas, uno profundizado un poquito más en el análisis, que ya hablemos en el primero que era más general, y ya entramos de lleno a lo que sería la estrategia de la parcela. Iremos viendo las diferentes variables y que vamos analizando para concretar esta estrategia, este recorrido, este diagnóstico que hablábamos. Así que sin más, nos vamos a la tablet y empezamos. Bien, ya estamos en la tablet. Este es el primer esquema, el del análisis. Vamos a ir viendo para explicar un poquito más, ampliaros un poquito más la información que ya en parte comentamos en el primer vídeo. Partimos de una parcela que evidentemente esta parcela va a tener una realidad física. Eso es lo más importante, porque la propiedad existe. Entonces vamos a poner nuestra visión desde la realidad física a ver qué hay. Entonces partimos de esta realidad. Esta realidad se le asigna una serie de información gráfica, que bien, pues esta información evidentemente tenemos el parcelario catastral o cualquier otro visor como el geoportal, visores oficiales, por ejemplo aquí en Cataluña tenemos el ICG, y después también nos podemos encontrar que tengamos un levantamiento topográfico, porque el cliente ya lo ha solicitado o es un levantamiento antiguo, pero aquí estamos hablando de esto, de la parte más gráfica. Con esta parte gráfica, ¿qué vamos a analizar? Evidentemente vamos a analizar la posición y la forma. Recordemos que la posición siempre será el desplazamiento. El desplazamiento hay un vídeo en el canal para verlo muy rápidamente con la sede del catastro. Hay un vídeo express que lo podéis consultar en un momento. Y la forma pues es, eso, si la forma corresponde o no. Claro, si tenemos el levantamiento topográfico es mucho más sencillo porque el análisis será más profundo. Si no lo tenemos, pues gracias a los visores podemos hacernos una idea si corresponde o no. Ponemos una ortofoto en el visor y entonces vemos parcelario catastral con lo que hay y podemos dar una idea de cómo está, cómo ya desgranar si tenemos un error o no. Por otro lado, evidentemente a la propiedad, a la parcela, se le asignará una documentación. ¿Qué documentación se asigna? Siempre estará la registral, que recordamos es lo que nos da la propiedad siempre. Puede haber en el registro un terreno y en el catastro una edificación y lo que consta es el terreno. Evidentemente ahora estamos hablando de parcela. Entonces, como decía, tenemos la registral, que puede ser pues una nota simple, que es el extracto del último asiento registrado, una escritura, un certificado literal, que es el histórico. Podemos tener incluso contratos. Hay diferentes tipos. Y después, como catastral, pues nos podemos encontrar el parcelario actual, que de aquí también puede haber un certificado descriptivo y gráfico con los vecinos, o el parcelario antiguo, que es la información antigua del catastro, que muchas veces tendremos que recurrir a ella para modificar lo que consta ahora actualmente, para demostrar pues que esa propiedad ya era nuestra o qué forma tenía en la antigüedad, porque parece que con el curso de los años se ha ido como alterando en algunos casos. Entonces, así como en general, lo que tendríamos que hacer es recabar todo lo que tenemos para poder sacar estos tres parámetros: posición, forma y superficie. Entonces, de la posición y la forma, como decimos, lo veremos más en imagen, porque no hay otra manera. Y la superficie tenemos una tabla de Excel, que ponemos los diferentes parámetros que tenemos en el registro, que tenemos en el catastro, que tenemos en la realidad, o que tenemos estimativo en la realidad, y entonces nos salen unos gráficos y nos sale pues los tantos por cientos de cada vida, porque todo eso veremos que es importante. Bien, con todo esto, ahora sí nos da un resultado. Este resultado es el resultado del análisis.
Entonces, a partir de este resultado es cuando determinamos la estrategia. Así que vamos al siguiente esquema. Bien, ahora sí, ya estamos en la estrategia. Vamos a ver, vamos a partir la estrategia de la finca o parcela y vamos a partir desde el resultado del análisis de la realidad que hemos hecho de la forma, posición y superficie. Si algún parámetro nos da mal, consideramos que con toda esta información vamos a ir pues determinando qué opciones tenemos. Como decimos, imaginémonos como una superficie para verlo más visible, porque aquí en la imagen no lo tenemos. Vamos a partir que este resultado nos ha dado que son 500 metros, bien por un levantamiento o por una estimativa. Tenemos este resultado, nuestra parcela mide 500 metros. Lo primero vamos a ir a ver qué dice el catastro. Si comparamos con el catastro y también tenemos 500 metros, eso quiere decir que es igual al catastro. ¿Vale? Ya tenemos realidad y catastro que nos coinciden. Ahora vamos a ver el registro. Pongamos por caso que nos coincide con el registro también, que era la primera opción que veíamos en el esquema del vídeo pasado, cuando nos coinciden las tres, que eso es lotería, casi. Entonces, pues bueno, cuando tenemos una coincidencia, 500, 500, 500, ¿qué va a hacer el notario? Pues va a adaptar a la documentación que le aportamos catastral para poder hacer la operación. Bien, ahora vamos a que sí, ¿vale? Tenemos los 500 del catastro, pero el registro está mal. Tenemos 300, no está actualizado. ¿Qué deberemos hacer? Aquí tendremos que rectificar la descripción registral. Entonces aquí ya se complica un pelín más, porque dependiendo de la diferencia de cabida, si es menos del 10%, pues cambia la descripción registral y ya está. Pero si supera el 10%, entonces tendremos que hacer el trámite de exceso de cabida, el 201, etc. Entonces, más que nada es pues saber que será algo más complejo de notificaciones y demás. Tenemos como 3 baremos, del 0 al 5, del 5 al 10 y más del 10. Aquí hemos valorado solo estos dos para no complicarlo más. Entonces, una vez rectificada la descripción registral, con lo que nos consta en el catastro, adaptándola al catastro, ya podemos aportar la documentación catastral y seguir la operación. Sin más. Esto lo único que tendríamos que tener en cuenta es este paso. Bien, ahora vamos a ver si el catastro es diferente. Decíamos que tenemos los 500 metros, pero imaginémonos que en el catastro nos figura 600 metros. Como en la otra ocasión, tendremos dos opciones. Nos puede dar que el catastro esté mal, que tenga estos 600, pero que el registro tenga los 500, igual que la realidad. Eso nosotros nos hemos encontrado recientemente, incluso un caso. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Evidentemente, en este caso, cuando el catastro está mal, de entrada tenemos que hacer levantamiento topográfico, propuesta alternativa y VGA. Eso siempre. Entonces, aquí sin más, está mal el catastro, está igual el registro, hacemos la propuesta alternativa, vemos que sí, que es correcto, para hacer el VGA y continuar con el trámite. Que el registro está mal, pues aquí tenemos 500 de la realidad, 600 del catastro y 150 del registro. Eso puede pasar. Entonces aquí evidentemente tendremos que hacer una rectificación de la descripción registral, como nos pasaba anteriormente, pero en vez de adaptarnos al parcelario catastral, nos adaptaríamos a la propuesta alternativa. Esto hasta aquí sencillo. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Porque tenemos el catastro mal. Podemos tener el registro también mal o no, pero el catastro lo tenemos mal. Entonces, ¿qué hacemos con esta documentación alternativa? ¿Vale? El siguiente paso es, sí o sí, tenemos que modificar el parcelario catastral. Siempre, lo tenemos que cambiar. Entonces, se nos presentan dos opciones. Bien, lo podremos modificar en paralelo, es decir, recordamos que el registro del catastro todavía no es bidireccional, para que no tengamos problema para registrarlo. Si tenemos una propuesta alternativa, lo ideal es entregar la documentación en el catastro, entregarla en el notario para que lo lleve al registro y que como al final del camino se encuentren.
Entonces, en algunas operaciones, por ejemplo una compraventa, si tenemos que cambiar la descripción, podríamos llegar a modificarla con una propuesta alternativa, cambiar el catastro paralelamente y hacer la operación de compraventa a la vez. Algunos notarios, o dependiendo del exceso de cabida o la diferencia, nos exigen que no, que tengamos que modificar el parcelado catastral, esperar a la corrección y con la nueva documentación catastral, entonces sí, tendremos que ir a la operación del notario y acabarla ahí y llevarlo a registrar. Bien, ya habéis visto a grandes rasgos un poco las variables. Es muy importante, insisto mucho en esto, mirarlo antes. Nos puede cambiar muchísimo si tenemos que modificar un parcelario catastral y el notario pues valora que no se puede hacer en paralelo, nos atrasará muchísimo esa operación. A lo mejor tenemos que hacerlo constar en alguna cláusula del contrato de arras, o imaginémonos que no miramos este catastro y está mal, estamos registrando mal. Es decir, las variables estas no son aleatorias, están como definidas porque realmente, aunque es un esquema general, es un poco a grandes rasgos lo que nos encontramos. Entonces, bueno, sin más, como siempre, todos los esquemas son internos, son esquemas nuestros de trabajo, sin ningún tipo de problema. Me podéis enviar un email y os lo adjunto, os lo paso. Todo lo que sea facilidad, todo lo que os puede ayudar, por nosotros estamos disponibles a lo que necesitéis. Y el próximo vídeo ya hablaremos del edificio, que aquí se complica un poquito más todavía, porque el edificio tenemos que mirar diferentes cosas. Así que, sin más, como siempre, que tengáis un feliz día y muchísimas gracias por todo.